el resto de eventos se ha grabado, creo, así que, mira, ya está. Por hablar. Es que me da que va a ser de los de luego repasar. Uy, cómo había hecho esto, cómo ha dicho esto. Bueno, realmente es facilito y además compartiré lo que... Bueno, la magia, por decirlo de alguna forma. Pues nada, si queréis ya comenzamos. Antes de nada, perdonad si me da tos porque hace 2 o 3 semanas pasé el COVID y se me ha quedado y hasta ahora me viene un poquito más, ahora ya por la tarde. Entonces espero no atronaros en los oídos. Intentaré darle al micrófono a silenciarme si me pasa. Vale. Bueno, pues nada, voy a ir poniendo la presentación, si queréis. Y así, a ver, que nunca he llegado a compartir desde aquí, ser vídeo, ser audio. ¿Cómo es para compartir pantalla? Aquí está, ¿no? Stop, your screen. Vale. Muy bien. Compartir. Puse un template que pusiera Internet of Things y me salió esta tan colorida. Bueno. Pues nada, empecé en esto de Home Assistant, realmente venía por otro mundillo. A raíz del primer taller que tuve con vosotros, hice el primer gateway y nodo que creo que se habían construido con la asociación, y a partir de ahí, en vez de utilizarlo para un trastero, que era el caso de uso más normal, yo lo quería para casa. Pero en casa hay veces que hay personas y hay veces que no. Entonces, lo que tenía que hacer era poder gestionar que supiera si había alguien en casa, y entonces si se abre la puerta, pues no necesitaba que se me notificara que se había abierto la puerta. Yo quería solo cuando no había nadie en casa. Entonces, pues me hice un pequeño servidor en Go por aprovechar y aprender un poquito. Pero bueno, eso se quedó anticuado en cuanto IFTTT y otra aplicación que se llama Live 360 salió, y empezó eso a funcionar mucho más fácil, sin necesidad de tener yo ningún servidor ni nada. Después de eso, IFTTT se empezó a convertir un poco más de pago, con pocas alternativas. Live 360 se salió y eso hace cosa de año y medio. Y entonces quería buscar una alternativa que realmente me dijera si había gente en casa o no. No si estaba yo, sino si había, pues, el núcleo familiar, si había alguien. Y entonces pues surgió la idea de Home Assistant, que bueno, ahora como veréis vamos a ir viendo primero Home Assistant, luego un pelín de no de red, porque aunque me imagino que lo conoceremos ya todos, he tenido que hacer uso de él. Intenté no hacerlo y yo al menos no he sabido. De hecho, si alguien luego supiera, lo hablamos perfectamente porque vamos, yo encantado. Pero no he sido capaz. Y luego, pues nada, aprovechando que hace poco me volví a meter a estas charlas y demás con el nodo TTNMathPlan que hicimos hace poco, pues ya he empezado a cacharrearlo y a meterlo en Home Assistant, y así luego os puedo enseñar las automatizaciones que he hecho sobre él y que se podrían hacer muchas más. Entonces, ¿qué es Home Assistant? Pues Home Assistant no deja de ser un concentrador, un integrador de muchísimos tipos de dispositivos, de nodos, que queremos utilizar normalmente, y todo orientado hacia la casa domótica. ¿Qué pasa? Que al final tenemos que si Google Home, que si Alexa, que si eWay-Link para Sonos, que tenemos tantísimas aplicaciones que era un completo desastre tener todo en un cajón en el móvil que tienes que ir abriendo, cerrando, tal. Metamos y tienes un termostato y todo es un desastre para mi gusto. Yo lo que quería era algo que se concentrara todo. Aparte, lo que os comentaba antes de saber no quién está en casa, sino si la casa está llena o vacía. Bueno, llena. Si hay alguien en casa, pues está vacía. Entonces, esto de Home Assistant lo que nos da es, como os decía, que integra. He puesto todos, porque todavía no he visto ninguno que no. Al ser open source y una comunidad muy, muy grande, todavía no he visto ningún cachivache que no se pueda conectar a Home Assistant, ya sea de forma que ya venga hecha o que tú te las busques y al final lo hagas, como ha sido con Home Assistant, que lo he hecho yo al final.
Luego, aparte, tiene un automatizador de tareas muy sencillo que pues, puedes hacer casi todo. Y entonces, pues te olvidas, literalmente, yo me he olvidado de encender y apagar la calefacción, lo hace por mí. Y luego, esto hay a mucha gente que le interesa también, la parte de la seguridad, la ciberseguridad, pues es un servidor que ya sea un NUC, una Raspberry Pi que tengas o un ordenador que lo tienes en tu casa y por lo tanto no tienes ni por qué salir a Internet. Yo sí que lo tengo expuesto a Internet para pues bueno, beneficiarme de algunas otras cosillas, como por ejemplo lo de salir, entrar a casa, que para mí era vital. Hay gente que lo ha hecho de otras formas, yo lo hice de esta y bueno, conociendo los riesgos, pues sabes que hay un puerto, un par en este caso, que he tenido que dejar abiertos y bueno, pues ahí está la única peculiaridad. Entonces, bueno, esto es solo un esbozo, luego voy a enseñar todo, tranquilos. Node-RED me imagino que sí que se habrá visto más veces, es también muy sencillo, es un broker que lo que hace es que van a entrar todos los eventos que queramos a través de un sinfín de lo que llaman nodos, que podría ser pues un nodo que sea en HTTP y REST, entonces te creas un servidor, una API REST facilísimamente, o MQTT, como va a ser nuestro caso, puedes crear nodos por eventos del propio Node-RED, de Home Assistant, muchísimos tipos. Es muy sencillo de hacer y la dificultad que yo tenía para hacerlo todo en Home Assistant y que he tenido que salvar con Node-RED ha sido justamente el poder desencriptar los datos de TTN que vienen desde el nodo, vienen en base 64 de hexadecimal y en Home Assistant no conseguía desencriptarlos más que a Steam, no a hexadecimal. Entonces, en Node-RED, aparte de ser muy sencillo, es otra cosa que siempre tengo también encendida dentro del servidor, pues nada, se hace a través de Node-RED esa pequeña conversión y ya hago todo y lo dejo todo preparado para que sea más sencillo desde Home Assistant. Y bueno, la verdad que no sé si estoy yendo incluso demasiado rápido, porque si ya llega hasta el ejemplo y ya han pasado solo unos minutos. Por cierto, si alguien tiene que decirme algo, quiere preguntar, en cualquier momento, no hace falta que esperemos al final. Al menos por mi parte no tengo problema. Pero bueno, vamos a meternos en harina para enseñaros lo que he hecho. A ver qué tal. Realmente es muy sencillo. ¿Vale? Por un lado tenemos, bueno, primeramente está el nodo, aunque no lo he puesto. El nodo en LoRa, que a través de LoRaWAN nos lo envía a la plataforma de TTN. TTN además hace poco cambió ya completamente de preco la V2, entonces estamos en la V3. Y yo he hecho a través del envío de MQTT, que lo que tienen es un servidor MQTT al que tú te conectas, me he conectado desde Node-RED a él. Y así he escuchado los eventos que en el caso del TTN Plan están cada 30 minutos. En Node-RED lo que he hecho ha sido pues, lo que haría cualquier broker. He cogido el dato, lo he transformado y en este caso lo he enviado, no lo he almacenado, simplemente lo he enviado, en este caso a Home Assistant, que lo recoge y a partir de ahí ya podemos ver todas las gráficas, muy sencillo, podemos, como decía antes, hacer automatizaciones, historificación, todo lo que queramos realmente. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos TTN, que aquí he puesto un pantallazo, pero si queréis incluso lo enseño, quizás es más fácil. Vale, en TTN tengo aquí mi nodo, mi aplicación de TTN Plan. Y si nos vamos a los end devices, que es este el único que tengo, y vemos los mensajes, a ver si tenemos aquí alguno. No, ahora aquí no vienen los mensajes, porque como llevamos poco tiempo, esto seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo. Y como estaba bastante fuera del tema, no sé por qué cuando no estoy en ese mismo momento mirando los datos, no me sale todo el JSON. Pero bueno, igualmente tengo por aquí preparado uno, que sería el que saldría, si quiere. A ver si arranca ahora. Aquí está. Este sería un JSON de prueba, que es uno de los que llegan a TTN desde el nodo.
como os decía, cada 30 minutos. Aquí en este JSON, como ya sabéis mucho mejor que yo, pues tenemos muchos datos de los cuales a nosotros nos importan, por ejemplo, el contador, pero sobre todo el payload. Con el payload podemos ver la información que nos está transmitiendo este nodo. Además, yo he cogido, perdona, lo que os decía de datos. Además del payload, también he cogido alguna otra información, como es el RSSI, que de hecho ahora me ha bajado mucho. No sé, ya sé por qué. Ha bajado un poquito con respecto a hace unos días porque he cambiado el gateway de situación. He cogido también cuando he recibido ese mensaje, bueno, he cogido algunos datos. Pero sobre todo es que este dato lo deberíamos pasar a través de base 64, o sea, está ahora mismo codificado en base 64 y debería decodificarlo a hexadecimal. Esa tarea ya la hacemos a través de Node-RED, que por seguir un poquito las transparencias. Este sería mi Node-RED, que os lo voy a enseñar también, y así podemos ir paso a paso por cada uno de los nodos. Esta parte de aquí arriba, luego si queréis me decís si queréis que la explique. Realmente esto lo he hecho para yo poder enviar ejemplos desde Postman, para poder enviar yo más fácilmente sin tener que esperar a que el TTNetMapPlan enviara, porque ahora mismo no tengo ningún nodo ni nada más. También podría haberlo hecho desde TTN directamente el crear mensajes, pero bueno, lo hice así. Porque ya os digo, es tan fácil Node-RED que no necesitaba mucho más. ¿Qué he hecho? Pues veréis. A ver, ¿dónde tengo ahora? Estos mensajes, lo que he hecho ha sido integrarlos a través de MQTT, que el servidor que me dicen desde aquí que me tengo que conectar, el MQTT server es este, con este usuario, y cuando le damos a generar una nueva API key, lo que hace es darnos un password. Esa información la tenemos que meter aquí. Este es un nodo, perdona. En este filtro buscamos el MQTT, si lo escribo bien, está ahí, que sería uno in, ¿vale? Este es uno in, que lo que he hecho ha sido conectarme al servidor MQTT server, que lo tenemos por aquí. Como veréis, esta es la misma dirección que nos han dicho antes. Podemos ver también que es el usuario que he visto antes y el password que me dio en su momento. Esto, además, lo que hace MQTT es un servidor que se basa en colas. Por lo tanto, lo que hace es publicar o suscribirte. El servidor está publicando en diferentes tópicos y yo me estoy suscribiendo a ese tópico. En este caso, como la integración que yo he hecho, solo tengo este en device, en esta aplicación, pues podía suscribirme a absolutamente todo lo que llegara, lo que este servidor fuera a publicar. Es por ello que he puesto esta almohadilla. Si hubiera elegido que tuviera que ver solo algún tipo de end device, directamente, creo recordar, no recuerdo bien cómo es la topología de estos tópicos, pero creo que es directamente poner el UID de este device y una barra. Pero bueno, como solo tengo un nodo, es tan simple como ponerle esa almohadilla, ese hashtag, que hace que yo me suscribo a absolutamente todo para ese usuario, ¿vale? A partir de ahí lo que hago es convierto lo que me ha llegado de JSON, que es como lo he enviado, recordad que es este chorizo en JSON, lo convierto a un objeto de JavaScript, que no deja de ser Node-RED, escrito en Node.js y JavaScript. Y aquí es donde sí que he tenido que hacerlo un poco programando en vez de con más nodos, porque había muchas partes que al final eran que no se podía hacer de otra forma o que yo no sabía hacerlo de otra forma. Entonces, pues bueno, al final hago todo, que es muy sencillito y no deja de ser parecido a lo que ya hemos hecho en el programa de Arduino del nodo. Lo primero que hago es pasarlo a base 64, en concreto a hexadecimal, y luego ya empiezo a capturar, a recoger los datos que vienen
en todo el JSON. En este caso, antes de utilizar esta parte en bytes, lo que he hecho ha sido recoger el timestamp de cuando lo he recibido y luego ya he empezado a leer. Perdona, voy a ponerme esto más cerca, más a mano para poderme silenciar. Ya he empezado a recoger los bytes que serían de esto. Esto, si queréis, aunque no es el mismo ejemplo, el último que tengo lo podemos hacer aquí. Vale. Aquí tenemos la conversión a ver, ¿habéis puesto algo? Vale. Vale, pues esta es la conversión a hexadecimal que según el Arduino hemos visto, o sea, según el programa que metimos a través de Arduino, pues hemos visto que los 4 primeros bytes son para una cosa, otros 4 para otra, entonces por aquí es donde lo tenemos hecho. Los primeros 4 son para, los primeros 2 bytes son para la batería, los siguientes 2 son la temperatura, el siguiente es la humedad, los siguientes 2 son para la humedad relativa del aire y por último, los últimos 2 para la luminosidad. Esto luego tenía alguna pequeña conversión. En el caso de la batería, de la tensión de la batería, simplemente es pasarlo a entero y que, bueno, venía en milivoltios, pues lo pasamos a voltios por inventar la media internacional. En el caso de la temperatura, me explicaba Juan Félix que, bueno, que lo había hecho para tener un poquito más de resolución, el que venía, pues bueno, que hay que dividirlo entre 10 para tener decimales. En el caso de la humedad también, lo que pasa es que los decimales es a la mitad, es decir, siempre 0,5 o entero. En el caso de la humedad relativa, es que venía, no sé cómo se llama, negado el complemento de 2023, y en el caso de la luminosidad venía directamente. Aquí se me ha colado este objeto que realmente no se utiliza ya, os explico por qué. Y lo que hago es crearme un objeto que va a ser el mensaje que voy a enviar y que simplemente estoy aquí creando. Pues he metido por un lado el timestamp, por otro lado he metido lo que he llamado raw data, que es la ristra, ese payload ya decodificado en hexadecimal. He metido también la tensión, la temperatura, la humedad, la luminosidad, la humedad relativa. También he metido la latitud y longitud del nodo, el contador, el RSSI, el SNR y la frecuencia por la que se mandó. ¿Por qué? Pues realmente podría haber metido más o menos datos. Todos los que vienen aquí son los que me ha parecido bien enviar. Seguramente vosotros que conoceréis más que yo, habrá otros que me haya saltado que serán igualmente interesantes. Pero bueno, como esto es un ejemplo al fin y al cabo y luego se puede adaptar a las necesidades, no hay ningún problema, porque como habréis visto, lo único que he hecho, bueno, voy a irme para atrás. Este lo que hace, siempre se puede mirar aquí, aquí, dónde entran y dónde salen las entradas y salidas. En este caso, la salida va a ser a través del payload, de msg.payload. Este también hace lo mismo, la entrada es a través de payload, pero la salida también es de payload. Y en el function lo que he hecho ha sido efectivamente coger ese payload y, como sabemos que el mensaje tiene aquí, tenemos por aquí el app. A ver, ¿dónde está? Ahora no lo encuentro. ¿Dónde está el uplink? Ah, es que este no es un mensaje. Pues me estoy equivocando con este mensaje, no es el típico que envía TTN. Bueno, aquí debería, a lo mejor lo he cambiado yo sin querer. Bueno, me está funcionando, así que el que está mal es este ejemplo que os estoy enseñando aquí. Debería aquí poner uplink message. Y entonces aquí sí que estaríamos viendo las propiedades, pues, por ejemplo, FRM Payload. FRM Payload que está aquí dentro. Ah, mira, es que este es muy raro, este mensaje. Este mensaje que he copiado, lo he copiado mal.
este no es el que realmente funciona. De hecho, aquí sí que me estaba funcionando, si queréis que lo enseñe bien. Creo. A ver. Vaya. Cosas del directo. Voy a intentar enseñar uno que funcione. Este debería valer, sí, este debería valer. Así lo vemos bien. Vale. Este sí que es uno de los buenos, que es el que utilizo como ejemplo, de hecho, que lo cogí también de TTN, no me he debido de equivocar al coger el mensaje en el Big Data. Y aquí sí que tenemos el uplink message, el FCount, el FRM payload, y además está en ese nivel y no en otro, como antes me pasaba. Entonces, si nos vamos aquí, ya podemos volver a ver que realmente estoy yendo a MSG payload, como habíamos dicho, luego uplink message, y por último FRM payload. Y esto lo he convertido. En el caso del timestamp, he cogido el receive add, que está pues en otro punto más abajo, quiero recordar. Aquí está. Y lo cogemos. Entonces, como veréis, son cosas muy sencillas. Aquí también lo tenemos, que lo que hace es llegar al RX en metadata, location, objective. Y como os decía antes, es que este objeto antes era un poquito más complejo, pues tenía toda esta parte relativa a lo que yo llamé metadata en otro objeto aparte, el raw data sí que estaba en el otro, están en las medidas, pero en HonAssistant para leerlo era un poquito más difícil. Y como esto al fin y al cabo era una integración exprofeso para HonAssistant, no me compliqué más. A partir de aquí hacemos el proceso inverso. Lo pasamos del objeto de JavaScript a JSON, realmente es a string, que también es a través de MSG payload, tanto el input como el output. Y por último, lo que he hecho, HonAssistant tiene una integración que es MQTT, entonces tienes tu servidor MQTT en casa localmente, que lo podrías hacer con otro. O sea, no hace falta que sea la integración de HonAssistant, que luego os enseñaré, que es para lo que hemos venido. Y lo que he hecho ha sido ponerlo, esta vez sí, en un tópico que a mí me interese, puesto que en mi servidor tengo más tópicos, no lo voy a publicar en cualquiera, no lo voy a publicar arriba del todo, sino en este bueno, que es el que me he inventado, es simplemente una frasecita, pues he puesto TTN y luego TTN más plan, que es si tuviera más nodos de TTN más plan, pues podría publicarlos en el mismo sitio y luego simplemente verlo por el ID del dispositivo. Y ahora pasaríamos, si no recuerdo mal, bueno, aquí explicaba un poquito la función, luego pasaré la presentación y el flujo este de Node-RED también lo pasaré, ¿vale? No hay problema. Bueno, pues explicaba aquí un poquito el código y luego ya llegábamos a HonAssistant. Pero antes de ver esto, que es la parte fea, os voy a enseñar un poco el HonAssistant porque en principio no quería enseñar mi HonAssistant productivo bueno, pues porque como luego se queda grabado y demás para que no se vea lo que os contaba antes de que estaba expuesto. Pero he visto que a través de la aplicación móvil sí que puedo enseñarlo sin enseñar algunas cosillas. Perdona. Entonces, bueno, pues aquí este es mi móvil. Se ve un poco oscuro, no sé por qué, pero bueno, se ve un poco oscuro. Este es la aplicación de mi móvil, de HonAssistant, pero que se ve prácticamente igual que en el ordenador. Voy a dejar de todas formas de fondo por si acaso alguien dice algo. Vale. Bueno, esta es la pantalla principal. Como veréis, pues tengo una cámara, tengo bastantes termómetros, luces, algunos accesorios, la aspiradora, que de hecho esta aspiradora no estaba al principio integrada y también, pues bueno, al final lo hemos conseguido integrar en un equipo aparte. Esto es una central donde tú puedes entrar como si fuese tu Google Home, que al menos a mí no es la parte que más me guste. Yo al principio, pues como mucha gente, lo personalicé muchísimo, llegué a hacerme un fondo que era mi casa en 3D y entonces si pulsaba en la luz que estaba en esa posición se encendía, lo tenía en una tablet, entonces podía darle muy chulo y solo me servía para enseñárselo a las amistades y familiares y hacer un poquito el cuñado, porque no me era práctico, no era lo que yo quería. O sea, al final tenía que encender la tablet tenía que estar a mano para poderle dar
no tenía mucho sentido. Yo lo que intento es no tener que hacer cosas manualmente. Por un lado está el típico altavoz que yo sí que tengo de Google Home, que lo que he hecho ha sido que realmente no es un hub como tal, sino que es un nodo más para mí. Entonces yo le digo a Google, oye, enciéndeme X lámpara o hazme tal rutina y realmente le está diciendo a Home Assistant que lo haga. ¿Vale? Entonces, pues bueno, realmente esto, como veréis, no lo utilizo mucho más que para eso. Aquí tenéis lo que os decía al principio, que es para saber si estoy en casa o no, que eso es a través de los grupos y familia, que bueno, si necesitáis luego os lo enseño un poquito más. Y lo que he hecho ha sido hacer un pequeño dashboard de lo que tenemos ahora mismo en el TTN Más Plan. Sobre todo he puesto estas medidas porque son las que más variaban. En concreto, la humedad relativa, la humedad del suelo, si os soy sincero, es que no sé ni cómo se utiliza. Pero bueno, el nodo era sobre todo para aprender más que para utilizarlo. Entonces, creo que se hacen porcentualmente. Lo que pasa es que, bueno, es por encima de 100. Luego, de hecho, si queréis me lo explicáis, vosotros sabéis, porque yo no tengo ni idea. Pero bueno, sí que tenemos la humedad relativa del aire, la luminosidad y la temperatura, que como veréis sí que han ido cambiando, sobre todo la luminosidad de por la noche a por la mañana, porque al todavía no tenerlo tropicalizado lo tengo aquí directamente, simplemente para pruebas. Lleva un par de días encendido para que se vieran bien las gráficas. Aparte le he puesto aquí, pues bueno, este que es el Power, no le he cambiado ni los nombres, para, bueno, que fuera algo rápido y sencillo, no quería tampoco que sea algo muy historiado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que es Home Assistant. ¿Cómo integrarlo? Y luego veremos las automatizaciones. Pues hay que integrarlo, normalmente es más fácil, pero al ser una integración propia, lo tenemos que hacer pues, propiamente, manualmente, mejor dicho. Entonces, hay un archivo que se llama de configuración que lo que vamos a hacer es añadirle una parte que es un sensor de tipo de plataforma MQTT, porque recordad que desde Node-RED lo hemos enviado a nuestro MQTT local. Le he llamado Moisture, le he dicho que el tópico al que tengo que suscribirme para ver qué datos hay ahí es TTN más plan. Le he dicho que la unidad de medida va a ser porcentual, como ya os decía antes, creo que es así, pero si de otra forma, por favor, decídmelo. Y le he dicho que es de tipo humedad, porque el device class sí que hay unos definidos en la documentación y este era el que más me parecía. Es humedad, es un cabo. Luego le he dicho que el resto de atributos los mire también en el mismo tópico. Ahora os explico esto un poquito más detenidamente. Y le he dicho cuál es el valor del sensor. Este sensor, antes de entrar en detalle de esto de los atributos, os voy a enseñar. Aquí hay una ventana que llama de desarrolladores, que podemos buscar, en este caso, el sensor Moisture, que es el que hemos creado. Aquí, como veréis, está todo lo que habíamos puesto en el JSON, el timestamp, el raw data, power, temperature. Bueno, como veis, son todos esos datos que yo había metido, además de estos 3 que los he metido ya. En Home Assistant. Como os decía, estos datos realmente los he metido todos en un JSON plano y por eso nos aparecen así directamente. Si los metía en un JSON un poco más complejo, tenía otros problemas, luego no era capaz de llegar a los atributos. También podía haber hecho, como hemos visto aquí, teníamos 2 tópicos, entonces también podría haberme creado dos tópicos en los que poner por un lado el valor y por otro lado los atributos. Pero bueno, decidí hacerlo todo en uno solo, que realmente creo que está algo peor, pero a la vez en ningún caso vamos a tener un valor de humedad relativa de humedad del suelo que no tenga sus atributos, porque es todo en el mismo envío. Entonces, pues bueno, lo decidí hacer así. Vale. Por otro lado, lo que son los atributos, todos estos, también hemos tenido que definir esos sensores. ¿Vale? Aquí he puesto uno de ejemplo
que simplemente ya lo llaman template, porque se basa en uno que ya existe, que es el sensor MQTT, del que cuelgan todos los atributos. Entonces, simplemente he dicho el Moisture Luminosity, le he dicho el Value Template es la plantilla que va a utilizar. En este caso se utiliza la función State Attribute, que coge este sensor, que es el que hemos creado antes, sensor.moisture, y hemos cogido solo la propiedad Luminosity. Y esto, en este caso, es un número entero y le he dicho que es en lumens. Esto, si lo vemos directamente en HONA System, File Editor, vale. Aquí tenemos por un lado, esto yo lo tengo un poquito ordenado, entonces se ve un poquito peor. Normalmente se puede llegar a tener todo en un mismo fichero, pero como es, eso sí que sería muy desordenado y muy difícil de seguir, lo que tengo hecho es, aquí por ejemplo, tengo puesta esta línea, sensor, include, sensor YAML. Entonces, si aquí nos vamos a sensor YAML, es donde tenemos eso que os he enseñado ahora en las slides. Por un lado tenemos, aquí está el sensor MQTT que hemos creado, Moisture, le hemos puesto el tópico, la unidad inmediata y demás. Y aquí, en el template, como veis, tengo aquí otros dos que son de la aspiradora, pero aquí están definidos los otros cuatro. El de luminosidad, que es entero, el de batería, que ese sí que es float porque llevaba decimales, recordad. El de humedad también es entero. No, pues mira, este se me ha ido a mí, este también es float. Sí. Y sin embargo, el de temperatura, sí, el de temperatura está bien, pero el de humedad tenía decimales, creo recordar. Bueno, pues eso sería cuestión de poner ahí también float. A partir de ahí, para crear esto, es tan fácil como darle aquí a editar el panel. Y aquí, pues, lo que he hecho ha sido, como veis, muy visual. Le he dicho, oye, quiero una carta, me llaman, una tarjeta que sea de tipo entidad, que le cojo el Moisture y Moisture Power. En el 2 le he puesto otra que es un poquito especial porque es la horizontal, que tiene a su vez otros 4, que son los de Power, Humidity y demás. Yo podría aquí agregar más nuevos, la misma, incluso un botón, calendario, entidades. Como veis, muy sencillo, un indicador, en vez de poner aquí directamente el número, podría hacer que todo esto, ponerle indicadores de gravedad, de hasta aquí está mal, hasta aquí está bien, en rojo, verde, amarillo, a partir de aquí se podría. Con aguja, sin aguja, o sea, como veis, muy, muy sencillo. En este caso está puesto la dashboard, pero si yo pongo aquí Moisture, me debería salir el 126 y yo aquí podría decir que el máximo fuera el 150, ya me saldría aquí, o sin embargo, si digo que el mínimo, a ver, definir gravedad. Por ejemplo, lo que os decía antes, pues el máximo tal, verde, el verde podría ser, no sé, no sé muy bien, yo os decía antes, pero bueno, es tan fácil como decir que queremos que sea en verde ahora mismo, pues le ponemos 150. Que eso está muy mal, pues entonces en verde puede ser 10, en amarillo hasta 110 y sin embargo en rojo a partir de 110 hasta 150. ¿No? Entonces, como este intervalo de 110 a 150 es amarillo, pues ahora mismo estamos ahí. Como veis, es muy sencillo de hacer estos dashboards. Y a la vez, de sencillos hay muchísimos, no solo están los que vienen por defecto, hay muchísimos en GitHub que están referenciados, hay muchísima documentación y bastante buena. Tanto es así que también podemos hacer bueno, esto es lo que os estaba enseñando, lo llaman, a los dashboards lo llaman overlays, es lo que hay por debajo, es la tecnología, no deja de ser la parte gráfica de HONA System. Pero por otro lado tenemos, como os decía, es tan sencillo que podemos hacer unas automatizaciones bastante potentes también de forma muy sencilla, igual que las tenemos configuradas en IoT OpenTech y que además funcionan también muy bien igual. Y bueno, pues en este caso la automatización que os voy a enseñar es la de que la batería esté baja. También podríamos hacer otra para la propia humedad relativa y va a ser muy sencilla, simplemente que me lo diga en el móvil. Oye, que la batería está baja de este dispositivo.
A ver, ¿qué he puesto aquí? También se podría crear automatizaciones de igual manera para la humedad del suelo. Bueno, sí, lo que os decía antes, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto, como os decía antes, lo había hecho con pantallazos, pero prefiero enseñarlo in situ, creo que es mucho más visual, a pesar de que esté un poco oscuro, no he conseguido hacer que esta ventana esté un poquito más encendida, pero bueno. Para hacer esas automatizaciones también es muy sencillo. Nos vamos a las settings y aquí en automatizaciones, como veréis, tengo bastantes, unas encendidas, otras apagadas. Tengo aquí dos de DTTNMAT, en concreto la de la humedad, la del DTTNMAT Plan, sería esta, le voy a dar a editar, pero como para crear una de cero, pues simplemente es añadir automatización y empezar de cero con esto, sin escribir simplemente. Es muy sencillo. Le he dado un nombre y luego los desencadenantes serían el trigger que lo lanza. El trigger que lo lanza, perdonad, va a ser la entidad, el sensor de moisture y en concreto el atributo power. Esto realmente, puesto que después hice lo de los sensores de los sensores de los atributos, también directamente podía seleccionar, como habéis visto aquí, también podría seleccionar directamente el power. Pero bueno, como ya lo tenía antes colgando de los atributos, que de hecho creo recordar que era este el problema, ahora que lo he hecho así, quizás sí que podría hacer un JSON menos plano, pues así lo voy a dejar. Entonces, en este caso he puesto que fuera por debajo de 2 voltios, solo por ejemplo, ya os digo, no ha habido una intención de que fuera algo verídico. De hecho, ahora la pila creo que está en 3 voltios. Y este es solo el trigger. Podríamos poner varios. Y a mí lo que me costó entender al principio es que estos varios es un O. O sea, es que llegue este desencadenante, este otro, como si fuese un evento. Este otro, este otro. No es un I para nada, es un o log. Condiciones, en este caso no hay ninguna. Aquí se podría poner, no sé, quiero que me lances esta notificación en caso de que no esté el riego activado. No sé, lo estoy inventando. Porque esto está en un jardín, que estás vigilando el riego, riegas cuando ves que está abajo y justo ha dado la casualidad de que ha empezado a bajar la pila cuando estaba regando. Pues en ese caso no quiero mojarme, entonces que me avise cuando acabe el riego, porque también lo tienes integrado en Home Assistant. Pues eso podría ser una condición. Como yo no tengo tan siquiera jardín, pues no he hecho nada en las condiciones. Si luego necesitáis ahondar algo más en alguna de las opciones, por favor, decídmelo. En el caso de las acciones, también volvemos a que esta también es un poquito más fea de enseñar por el hecho de tener esto de aquí. En cuanto hay lo que ellos llaman plantillas, perdona. En cuanto hay lo que ellos llaman plantillas, que es cualquier valor o variable que ya está definida en el sistema, y si además juegas con ella, pues también, con ifs y demás, ya no te deja visualizarlo de forma normal. De hecho, yo podría añadir una opción que no me pusiera, en este caso, el voltaje y, como veréis, sería mucho más intuitivo, aún más. Porque sería llamar a un servicio, el servicio es de notificación, en este caso es de mi móvil. ¿Esto cómo lo he conseguido? Simplemente por descargarme la aplicación de Home Assistant y, bueno, configurarla al principio simplemente pues diciéndole, pues, te doy permisos a la aplicación, este soy yo, Jesús, este otro móvil es Cristina, en el caso de mi mujer, y ya está. Y con eso ya te sale este servicio. Eso es que no hay que hacer mucho más. Aquí podemos poner mensaje, podemos poner título, incluso podemos poner algunas opciones más, alguna imagen, creo que también se puede. Pero ya os digo, en cuanto jugamos con los valores que nos vienen, ya no le gusta y lo tenemos que hacer así, sin que sea una parte tan visual. ¿Qué estamos diciendo? Que utilicemos el servicio. Es realmente lo mismo que hemos visto visualmente. Estamos utilizando el servicio Notify, que va a ser el dispositivo mobile, APPSN, bueno, como le ha llamado mi móvil. Y los datos va a tener un mensaje, que es este el que he puesto, y un título que va a ser este. Esto simplemente lo guardas y ya está.
empieza a funcionar. De hecho, tengo aquí la explicación, como os decía antes, y aquí sería hice una prueba de que enviara en concreto un mensaje que en este caso puse que fuera de 1 voltio. Entonces ya sí que se activa la automatización y como veréis llega aquí esta notificación muy sencillita, tiene más plan, tiene una batería de 1 voltio. Y con eso lo que son las automatizaciones, realmente podríamos agrandarlas todo lo que queramos. Que me avise de, no sé, por el hecho de estar fuera de casa, si pasa algo, que me avise de no sé qué. Ya sea que me avise o si tuviera un riego y estuviera integrado, oye, que ha bajado la humedad del suelo, pues entonces voy a activar el regadío. No lo voy a hacer antes. Lo voy a hacer fiándome del nodo, cuando el nodo me lo diga. Y así solo regaríamos cuando realmente lo necesite el suelo por el tipo de planta que tenemos allí y la humedad que necesite el suelo para esa planta. Entonces, pues bueno, realmente en cuanto a lo que son las automatizaciones, a partir de aquí es todo lo que queramos. No hay muchísimo más que contar. Como ya os decía, yo empecé con esto por una automatización un poquito más complicada, que es que a través del móvil se sepa si estás en casa o no, y entonces, en este caso era para la calefacción, que no tuviera que encender y apagar la calefacción. Simplemente me voy de casa y a unos metros, un círculo que he definido alrededor de mi casa, si salgo de ese círculo, se apaga. Si vuelvo a entrar, también se enciende. Ha habido amigos que me decían que la de entrada no les gusta porque ellos quieren definirla para que empiece media hora antes. Bueno, pues en ese caso, este caso de uso es cierto que no es válido porque no voy a hacer una circunferencia que tarde media hora. Otros que no, porque claro, es que si bajo a por el pan, quiero que siga la calefacción encendida. En mi caso compro el pan justo debajo de casa, entonces he hecho que ese círculo entre el pan y entonces sí que me valga. Ahora bien, si me quedo tomando una cerveza justo debajo de casa, ahí sí que la tendré que apagar manualmente. Entonces, pues bueno, esto sería un poco lo que quería contar. También os podría enseñar un poquito más, si queréis, in situ, las cosas, por ejemplo. Antes de irnos a si queréis preguntar o comentar algo, podemos hacer aquí, ver que realmente lo que realmente está llegando, para hacer una demo. Aquí lo que he hecho ha sido poner un debug, que es un log, y lo he hecho aquí en Node-RED para que luego veamos en Home Assistant que está funcionando. Por otro lado, aquí tengo Postman, que lo que voy a hacer ahora mismo es hacer que entre por aquí en vez de por TTN, luego vemos por TTN si queréis. Y lo que vamos a hacer, a ver, ¿dónde tenemos aquí el receive? Bueno, vale, pues vamos a ver ahora que va a poner que esta recepción va a ser el 25 de enero. La que tenemos ahora mismo, si nos vamos aquí, vemos que la última ha sido... bueno, esto no lo he llegado a arreglar. Lo pone en UTC y además con la fecha cambiada. Entonces es 4 del 2 de 2020 a las 6:03, que realmente es nuestras 7:03. ¿Vale? Entonces, si yo ahora lanzara este Postman, debería llegar primero a Node-RED. Aquí nos pondría el mensaje y además lo lanzaría para que Home Assistant lo recogiera. A ver si funciona, que con los efectos demo nunca se sabe. Entonces, bueno, lo he enviado, ya ha respondido. Aquí hemos visto que esto sí que lo ha recibido y ha procesado todo. Como veréis, ya tenemos aquí el mensaje que habíamos construido. A ver, estará un poco lento esto. Vale. Como veréis, pues eso, timestamp, raw data, power, temperature, humidity, todos estos datos que habíamos elegido, el RSSI que está un poquito bajo, pero bueno, porque está en otra habitación y demás, ha bajado mucho de una habitación a otra. Eso sabéis vosotros más que yo. Y bueno, entonces ahora lo importante sería ver si pone, habíamos dicho, 25 de enero. Pues si yo le doy a actualizar ahora, ya nos pone que es el 25 de enero y seguramente ya las gráficas, quizás se vea poco, pero ya se debería ver algo, que aquí ha bajado o ha subido. Mirad cómo aquí este punto ha bajado mucho, aquí también ha bajado mucho. Esta prueba la hice también ayer, como veis ahora, aquí y aquí.
Y bueno, pues aquí igual, en temperatura bajados, pues bueno, por los datos que hemos enviado. Si quisiéramos ahora que lo hiciera a través de TTN, de Thin Networks, hemos dicho que el último dato, ay, ya no me acuerdo, era a las 6:03, o sea que todavía tenemos un poquito de tiempo. Pues podríamos irnos al end device y desde aquí publicar algo. Esto no, creo que no es en calle ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, pues voy a enviar algo, aunque dé error, que puede que dé error. F.1 payload. Vale, a ver, y si pongo directamente esto ya, mira, no me deja. No sé cómo lo tendría que lanzar. Seguramente vosotros sabéis mejor esto. Bueno, voy a lanzar esto que no tiene ningún sentido. Sí, claro. Y bueno, seguramente romperá porque el nodo de red no será capaz de reconstruir esas cifras. Y lo podemos ver aquí. Efectivamente ha fallado porque hay datos que no ha conseguido leer, seguramente por cómo lo ha enviado. Pero aquí sí que podríamos ver ahora, bueno, lo importante aquí es ver que sí que hemos llegado hasta el nodo de red, porque esto lo ha captado, ha sido ahora mismo, y 23 y 59, entonces sí que llegamos hasta aquí, y luego también hemos visto que desde aquí conseguimos llegar a HONA System, entonces realmente está todo cubierto. Y antes sí que habíamos dicho que nos estaban viendo los mensajes en ese momento, pero bueno, este es el que acabo de enviar. Sí, y por aquí debería haber, no sé, luego me lo decís si podéis, el por qué no me aparecen aquí siempre los mensajes completos, solo a veces. Pero bueno, esto realmente era esto un poquito lo que os quería contar, el cómo llegar a tener este dashboard, que puede ser bastante útil si quieres realmente ver algo sobre la humedad del suelo en algunos puntos y sobre todo las automatizaciones que también hemos visto antes, que además, como podéis ver, se pueden conectar y desconectar de forma muy sencilla. Y probar, y hay infinidad de información. Entonces, si queréis que hablemos de algo en concreto, ya sea de HONA System o de algo de esta automatización que os he dicho, por favor, preguntad, comentad, charlad. El problema que tuve yo para necesitar nodo de red, que a pesar de ser muy sencillo, hubiera preferido sin él, es que no conseguí la función que te decodifica de base 64 a hexadecimal. La intención era eso, esa función solo tiene la que decodifica de base 64 a string y no fue posible. Lo intenté a través de lo que son los templates de HONA System, que es lo que os enseñaba antes, de referirnos a variables y también muchas operaciones, pero no lo había. También lo intenté haciéndolo en Python, que parecía ser que se podía conectar a HONA System, pero no podías meter librerías y justamente necesitaba de las librerías. Total, que no pude y esta era la forma más sencilla. Así que nada, con esto, por mi parte, está concluido. Entonces, si queréis comentar algo, lo que sea, por favor, bienvenidos todos. Te sigo sin escuchar nada, Juan Félix. Jesús, has comentado que lo tenías en una Raspberry, ¿no? Sí, yo tengo HONA Assistant en una Raspberry. Hay mucha gente que al final termina, lo que hace es tenerlo en un NUC, que de primeras es un poquito más caro, pero a día de hoy, si yo tuviera que repetir todo, lo haría también a través de un NUC, porque al final con la Raspberry Pi compré una Raspberry Pi 4 gigas para que fuera un poco solvente, porque tenía por ahí una 2B que ya se había quedado un poco anticuada y una 0W que, bueno, llegué incluso a conseguir que corriera HONA System, pero incluso perdía eventos, porque claro, es algo muy limitado. La 4.4B está muy bien, no me ha dado ningún problema, pero siempre hay problemitas. La tarjeta SD hace que vaya un poquito más lento. También en otras Raspberry Pi he tenido el problema de que al final la tarjeta SD se me corrompía, entonces decidí poner un USB
de SSD, un disco duro SSD que va por USB 3.0. ¿Qué pasa? Que eso al final, pues vas sumando eso, el disipador, pues es que al final me he gastado 100 euros y un NUC por 110, 120 lo tienes y no tienes que andar pensando en estas cosas. Pero vamos, Bueno, a mí me está esas funcionando cosas suelen perfectamente. pasar, sí. Sí, sí, Muy sí. O sea, bien, al gracias. final ves el beneficio y dices, pues al final te has roto un poquito la cabeza en que las cosas vayan bien y sin embargo con lo otro te hubiera ido bien desde el principio y seguramente, bueno, seguramente no, y no. Y tienes potencia para mucho más, porque luego hay mucha gente que utiliza cámaras de videovigilancia que lo que hacen es renderizar todo dentro del propio Home Assistant con otros programas y eso con la Raspberry Pi ya se te queda escasa. Yo no es mi caso, tengo una videocámara que lo que hace es que te proyecta en directo lo que hay, pero no detecta caras, que eso hay gente que lo hace y demás. Simplemente me avisas y cuando estoy dormido o no estoy en casa si hay alguien y pasa. De hecho, eso nunca lo... No es que no lo quisiera, es que fue de esto que lo ves en AliExpress tan barato que dije, vale, lo compro, pero realmente no me era necesario por juguetear y cacharrear. 10 euros. Estoy viendo la aplicación rápidamente Sí. para alguna cosa que nos han pedido más de una vez, que es un poco personas que viven solas, ancianas o personas con problemas. Esto es una solución realmente, bueno, varios sensores y, bueno, y un poco lo que has contado. Está Sí, bien, está bien. de hecho, bueno, esto, a ver cómo está. Esto supuestamente es mi móvil, pero no se ve igual que mi móvil. Y lo he utilizado dos veces. No se llega a ver la barra de notificaciones. Tengo, en la propia barra de notificaciones tengo un botón. Entonces eso también me parece que es muy sencillo, aunque bueno, si es para gente más mayor y se quiere hacer a través del móvil, sería con botones en la pantalla o con tags, me imagino, o beacons, lo que sea, de estos, o ¿cómo se llaman? Los botones estos que no tienen ni tensión ni nada, que simplemente por el propio pulso de la mano genera el impulso necesario para poder lanzar el evento. Con eso se podría automatizar de todo. En mi caso, de hecho, tengo puesto que yo pongo el lavavajillas, lo enciendo y todo, y simplemente le doy un botón en el móvil, entonces me apaga el lavavajillas y solo lo enciende cuando es la hora más barata. Y la hora más barata la define por otra integración de Home Assistant. A ver si se enciende esto. Que la tengo puesta, bueno, aquí es donde se ve. Y en este caso, ¿cuándo ha sido lo más barato? Pues ha sido a las 4 o 5 de la mañana. Para el siguiente día, creo que sale ahora a las 8 de la tarde, lo coge a través de datos públicos de electricidad y entonces, pues si lo pongo hoy, pues seguramente por la noche se pondría a funcionar. Lo que hace es eso, encender en el momento en que es la hora más barata del día. ¿Cómo integras, por ejemplo, este ejemplo perfecto del lavavajillas? Realmente lo Vale, que estás haciendo es darle corriente o no al eso equipo, al es. propio lavavajillas. Vale. Sí, pues verás, yo no tenía ni idea que los lavavajillas, y tengo entendido que también las lavadoras, aunque por como pienso yo, la lavadora no tiene tanto sentido porque dejar la ropa mojada muchas horas por la noche, pues no quería, pero la lavavajillas sí que me da igual cuando acabe. Entonces, yo no sabía que si tú cortas la electricidad a un electrodoméstico de estas características y luego se la vuelves a dar, se pone en el último punto en el que estaba. Es una máquina de estados y simplemente se queda en la que estaba, en el paso que estaba. Entonces, la integración, o sea, la lógica es al final muy sencilla, porque es, yo sé los precios a todas las horas del día, como veis, entonces, en el momento en que la hora coincide con la hora más barata, le doy corriente al enchufe. Como yo he activado que esa automatización esté encendida a través de ese botón que os dije en el móvil, pues simplemente hago eso. ¿Cómo? Pues mirad, por ejemplo, perdonad, las automatizaciones, pues tengo por aquí, creo recordar un script, lavavajillas, es este primero. Pues lo que tengo, este lo que hace es que apaga el enchufe, esto es cuando doy al botón. Cuando doy al botón desde mi móvil, que acabo de encender el lavavajillas, ya sea al botón del móvil o también he hecho que desde Google Home
yo le digo a Google, apaga lavavajillas, creo que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, y te lo apaga. ¿Y qué hace? También te enciende una automatización. Esto es lo único que hace este script. Entonces te vamos a las automatizaciones y esta automatización sí que se lanza solo en el momento en el que tiene, a ver si encuentro aquí lavavajillas, ahora mismo está apagado, esta automatización se enciende en el momento en que, en este caso, el sensor PVPC con el atributo minPrice at, que es la hora más barata, es igual que ahora. Entonces, esto, como se enciende en ese momento, si en ese momento coincide, lo que hago es enciendo el lavavajillas, aviso a mi mujer y a mí que se ha encendido el lavavajillas, así que estoy ahorrando pasta. Y luego lo que hago es también apagar esta misma automatización para evitar que al día siguiente se vuelva a encender. Yo solo quiero que se encienda cuando le he dado al botón. Realmente es así de fácil la integración. Es un enchufe de estos inteligente por wifi que está ahí en la pared, que está justo delante de lavavajillas. Ya está. Qué interesante. Pero... Como veréis es que se hace muy sencillo. Tiene una curva de aprendizaje con Assistant que yo creo que es un poquito dura al principio porque tiene mucho, no es código, pero mucha letra y muchísima información, pero en cuanto le coges el tino no hay ningún problema con él. Al menos yo no lo he tenido. Y como además habéis visto, podéis hacer dashboards bastante interesantes y muy sencillos. Yo ya os digo que es que no, en este apartado no me he puesto muy pejiguero y lo he dejado así. Al principio ya os decía que sí que tenía que si mi casa en 3D, que si le dabas a una parte de la casa, entonces encendía esa parte. Muy historiado, mucho tiempo, pero es que al final aquí casi no entro. La idea es eso, en este caso mi casa las luces las tiene configuradas de una forma un poco rara, entonces tengo que encender varios conjuntos de luces para que la estancia esté bien iluminada. Entonces lo que hago es una rutina de Google Home que lo que hace es llamar a scripts aquí. Entonces me enciende una parte de la casa, me enciende otra. Y entonces me es muy cómodo hacerlo por voz, es a lo que iba. Y el lavavajillas, como os decía, a través de un botón, perdón. A través de la temperatura también puedo definir que se encienda o se apague, ya sea la calefacción o el aire acondicionado. El toldo también se baja y se sube según si hay mucho viento o hay agua también. Se sube, se recoge a pesar de que haya sol. Bueno, no sé si se me escucha ahora. Ahora sí. Así. Pues nada, en primer lugar, que es que me estaba muriendo por darte las gracias, Jesús, que no era capaz y estaba ahí sufriendo y al final ya he conseguido resolver lo del micrófono. Pues eso, en primer lugar, darte las gracias por animarte a contarnos esto, que yo creo que de verdad es muy, muy interesante porque sobre todo muestra un ejemplo de alguien que lo está usando. Entonces, creo que ya te lo han preguntado, pero tengo aquí algunas preguntas. No sé si alguien me estoy colando porque he conseguido entrar ahora. No sé si había alguna pregunta pendiente. ¿No? Bueno, no había dicho nada hasta ahora, ¿no? Pues pregunto yo si te parece, Jesús. He oído que lo tenías montado en una Raspberry Pi, ¿no? Y la duda que me surgía es si lo has montado con contenedores, con Docker o lo has montado directamente. Hay varias formas de instalación. Está Hasos, que es el sistema operativo propio de Home Assistant, que a día de hoy me arrepiento de no haberlo hecho así. Ya os diré también ahora. Y no, yo lo hice con una Docker con Supervise, se llama. El Supervise lo que te permite es meter integraciones de forma sencilla desde de repositorios públicos de la gente. Por ejemplo, aquí es que han cambiado un poquito la interfaz y se ve un poco peor. Aquí están los complementos. Todos estos complementos, como veréis, aquí tengo el File Editor. ¿Por qué digo que prefiero Hasos en vez de este? Pues bueno, la instalación contenerizada me ha permitido tener otras cositas puestas en el propio servidor, como es un cliente de torrent, como es un cliente multimedia que se llama en este caso Jellyfin, que también lo hay Plex, que seguro que sonará más. ¿Qué más tengo metido? Tuve una web metido que ya no está, tuve también un cliente de VPN, bueno, tuve varias cositas metidas.
A día de hoy, después de ya haberlo instalado, de ya llevar un tiempo con él, he sabido que se pueden hacer la mayor parte de las cosas, que no necesitaba hacerlo dockerizado, y sin embargo sí que me hace que haya cosas en las que no pueda actualizar tan fácilmente como si estuviera utilizando el sistema Hasos, que encima es más fácil de instalar, porque con Hasos directamente es como cualquier cosa en Raspberry Pi, que más una tarjeta SD y la metes, punto. No hay más. Pero es preferible. Yo traje mi clienta cosas con Assistant, pero prefiero Docker, porque es más estable en el mercado. Hasos es más. Te lo bloquea dentro del sistema de lo que es con Assistant. Pues es Ah, vale. Mira, eso son cosas que yo no sabía. Una cosa de lo que has dicho que me ha sorprendido un poco, aunque eso depende un poco del fabricante, es lo del lavavajillas. Yo tengo lavavajillas de Miele y no... No, pues Y no. yo fue porque empecé a ver a gente que lo decía, pues, ya fuera en YouTube o en blogs y demás, y digo, joder, pues yo creo que no. Y lo probé un día, simplemente quité y puse el enchufe y siguió funcionando. Y el mío es Siemens, no sé más. Porque claro, yo decía, joder, tanta gente hay con lavavajillas con wifi y que tengan integraciones a Home Assistant, digo, ¿cómo puede ser esto? Aquí la gente se gasta una pasta todos los años en lavavajillas, no lo entendía. Y resulta que en mi caso sí que ha funcionado así. No sé. Entonces, una pena. No veré, vamos. Claro, eso del lavavajillas yo lo tengo con un botoncillo parecido a este que os he puesto en el chat. Es un botoncito que ese justo, el que has puesto ahora. Ah, ya veo. Este en este caso va por wifi y va por if this that, ¿no? Y entonces lo que haces es que tú tienes el lavavajillas, lo dejas todo preparado, pero no tienes que apagarlo ni nada, ni desenchufarlo de la corriente. Lo dejas puesto esto encima del botoncito de arranque y él solo coge y pulsa el botón mecánicamente, ¿sabes? Mecánicamente, ¿no? Ajá. Sí. Además hay otro tema que es así. Bueno, y además en Miele y demás que hay programas. Pero imagínate, hay algo que no entiendo del procedimiento. Imagínate que se te va la tensión de la casa. Es como si le dieras al botón y volviera a arrancar. Se te va a poner la vajilla en marcha. Eso es, el lavavajillas lo que hace es volver al momento en el que estaba. Entonces, si estaba lavando, va a seguir lavando. Bueno, pero entonces le tienes que dejar prefijado que lave y le cortas la tensión. Claro, yo lo que hago es, o sea, de hecho, literalmente lo enciendo. O sea, yo en este caso son 2 botones si no toco el programa, que es encender, se enciende la pantallita y le doy, vale, inicia. Y en ese momento es cuando apago el lavavajillas, con la automatización esta. Bueno, ahí ya me puedo empezar a ver algo, ¿vale? Ok, es que se me escapaba. Okay. Claro, además tiene una cosa curiosa, la mayoría de los sistemas de domótica, Home Assistant y todos los demás, y es que si se va la luz, como es el caso que está comentando Alex, cuando la luz vuelve, tienen persistencia. Entonces, el sistema rescata el último estado que tenía. De tal forma que si el lavavajillas estaba apagado, cuando se fue la luz, al volver la luz, aunque pareciera que va a arrancar porque ha vuelto la luz, lo que hace Home Assistant es que le envía el estado persistente de que se apague. Entonces no funcionaría hasta que le llegue la hora que él haya programado. Claro, no, pero decíamos de directamente el propio lavavajillas, si fuera de Home Assistant, solo el lavavajillas, si se va la tensión mientras está funcionando y luego vuelve a su estado en el que estaba. No es que se quede apagado. Vale. Ahora que es de noche no lo voy a probar, pero mañana... Mira, otra pregunta que tenía por aquí, Jesús, lo de que eso me parece muy curioso. Nosotros no lo hemos usado nunca, pero realmente para saber si la gente está o no está en casa, es tan sencillo como llevar un registro del teléfono móvil. Y eso, por ejemplo, Home Assistant te lo hace directamente y otras aplicaciones IoT. ¿Podrías enseñar un poco cuál es cómo es el sistema exactamente? Os decía al principio que es la base de por qué empecé con Home Assistant, que al principio me hice un pequeñísimo servidor, una Raspberry Pi, luego utilicé IFTTT con Live 360, se llamaba la aplicación, pero que debe ser que les pidió más pasta IFTTT y se salió. Y entonces es cuando ya me metí en esto de Home Assistant. Ay. Bueno, pues esto, como es de muy al principio, posiblemente ahora haya formas más fáciles de hacer, pero realmente es que tú formas lo que ellos llaman
por un lado las zonas, que en este caso sería la de mi casa, esto es las tablas y ahí vivo yo. Entonces, como habéis visto, este círculo le he puesto yo ese perímetro, ese radio, ese diámetro, porque aquí es donde voy a comprar el pan. Esa es la realidad que os contaba antes. Y por otro lado, yo he definido estas personas, que es mi mujer y yo. Mi hijo es recién nacido, así que todavía no sale fuera de casa sin mi permiso. Y realmente con esto ya has formado un grupo. Lo puedes hacer a través de lo que se llama grupos, que eso, si no recuerdo mal, porque esto al hacerlo al principio no me acuerdo, pero creo que estaba definido aquí en el Configuration YAML. A ver... Groups, ¿vale? Entonces vamos por aquí. A ver, ¿dónde está? Ahora lo encuentro. Aquí. Vale. Y aquí he definido las dos personas. Esto realmente creo que se puede hacer por la interfaz gráfica. Yo no, como lo hice al principísimo, pues como iba pudiendo. De hecho, hay veces que hago uso del grupo Home Group y hay veces que directamente hago uso de las personas como tal. Entonces voy a enseñaros, por ejemplo, una automatización que haga efecto cuando salimos de casa o entramos. Cuando digo que entramos o salimos me refiero a que hayan salido todos. Si alguien permanece en casa no lo hace. Bueno, esta de la calefacción, esta es que es un poquito diferente. Voy a hacer una que sea, por ejemplo, el recibidor, que es al entrar. Bueno, voy a enseñaros las dos. Esta la que tengo hecho es que la luz de entrada a casa se encienda al llegar a casa. Y así, pues, lo que es la entrada se enciende durante un rato. Entonces, simplemente los desencadenantes es que la persona Cris esté en casa o que la persona Jesús esté en casa también. Como es cualquiera de ellas, pues en cuanto entro, que veis aquí, por el hecho de ser person, ya te dice evento, por el hecho de ser person y son, ya te sale el evento, entrar o salir. Y no he puesto ninguna condición, entonces he dicho, oye, que pasen 3 minutos, pues ese tiempo que hay de esa circunferencia ya sea... He ido calculando, como es LED, no me importa mucho que esté un poquito más de tiempo encendida. Si llego en coche o si llego andando, más o menos me da tiempo, lo enciendo, dejo que pase 6 minutos y se apaga el sol. Y normalmente va bien, lo vas calculando. Y esto sería para cuando entra alguien en casa, que no había nadie antes. Bueno, no, esta en concreto la tengo siempre que entre alguien. Incluso por el día la tengo puesto, que también se podría hacer que solo por la noche. Pero esa parte de la casa es un poco más oscura. La calefacción decía antes que es un poquito rara porque lo que hace es que es poner un programa, el programa que tengo definido en la calefacción. Pones el programa fuera de casa o el programa invierno, creo que lo he llamado. Entonces, este hemos dicho que es el de apagar al salir de casa, que es también interesante. Pues bueno, cuando la persona Cris o la persona Jesús salga de casa, y aquí sí que entran condiciones. Si en el grupo Home no hay nadie en casa, que es no home, también se podría hacer negando, creo recordar el group home, le das a not y le dices que no haya nadie en casa. Es que hay gente que dice que no le funciona bien con el not home, yo no he tenido ningún problema, entonces esto me parece muy sencillo. Pues ya hago la función, en este caso es setear mi termostato a fuera de casa, a away, y ya está. ¿Que lo que quiero es cuando llego a casa? Pues justo lo contrario, encender al llegar a casa. Pues esa es muy parecida a la de antes del recibidor, que lo que haces es que cuando entra alguien a la casa, ya sea Cris o Jesús, en este caso además me da igual que ya haya alguien en casa, porque es un programa que lo tengo muy estático, normalmente no le tocamos de forma manual, entonces por mucho que entre alguien no me lo va a variar. Si ya hay alguien en casa, pues volverá a ponerlo. Lo que hago es ponerle el schedule, que es el que tengo seteado. Que lo único que hago es, cuando empieza el invierno, cuando quiero que empiece a funcionar la calefacción, lo pongo y cuando deja de funcionar lo quito. Ya está. No le cambio ese programa que tengo seteado, uno de verano y otro de invierno. Punto. Y lo tengo puesto, pues los lunes me funciona de tal hora a tal hora, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado mismo en forma diferente. Esas serían las automatizaciones de entrar y salir de casa. Pero entonces, Jesús, lo que hace realmente es que tenéis algo en el móvil que va mandando la posición GPS a tu Home Assistant. Claro, es a través de la aplicación móvil de Home Assistant, la localización la vas sabiendo.
Eso, ay, claro, es que esa parte no la he enseñado, al final me he llegado a hablar. Hay muchas formas de hacerlo, de todas formas. ¿Dónde estábamos? Personas y zonas, si te vas a usuarios, creo recordar, no, en las propias personas. Aquí le dices qué device tracker quieres. En este caso yo tengo puesto el Bluetooth de la Raspberry Pi, que me coja. También si ya tengo IP de Wi-Fi de mi móvil. Este ya es el tracker de... Este es el antiguo, yo creo. No, esto es que me lo ha nombrado. Como hace mucho tiempo que lo hice, no recuerdo, hace más de un año esta parte. Este es el device tracker, que es la parte de la aplicación de Home Assistant, como os decía. Hay gente que lo hace a través de Google Maps, que eso yo no lo he hecho porque la aplicación de Home Assistant me sirve también para enviarme notificaciones. Y luego, por supuesto, hay diferentes sensores que podemos utilizar y meter. No sé si a través de beacons o simplemente con puerta abierta, puerta cerrada y que en ese momento sepa, no sé. Yo lo he hecho a través de GPS, Bluetooth e IP de Wi-Fi. Entonces, con eso normalmente va bastante bien. Por la precisión con claro, eso es importante porque cuando estás llegando a tu casa, si ese, por ejemplo, yo que vivo en un bloque de viviendas, pues el GPS no me funciona dentro. Entonces necesito hacerlo pues como lo tienes tú. Yo lo tengo hecho por Wi-Fi. En cuanto me da la dirección IP, mi red, pues ya detecta que estoy cerca de casa. Eso es. Más cosas que de hecho, cuando me coincide que esa circunferencia que os he enseñado, el GPS por lo que sea, no sé, ha coincidido que en ese momento no me ha detectado el GPS, yo qué sé, habré ido muy rápido, no lo sé por qué, ya es cuando entra el Wi-Fi. Entonces, como esa es la menor de las veces, pero me pasa que la luz esta que os decía antes del recibidor tarda más en encenderse. ¿Por qué? Porque tengo puesto que sea 3 minutos después y como lo he hecho a través de Wi-Fi, pues es cuando entro a casa. Hablando de lo de antes, os he puesto un enlace, porque no lo conocía yo y estaba mirando ahora. Justamente para Miele hay dispositivos para controlar todo. Vía Wi-Fi. Directamente. Ya veo. Lo probaré en el Home Assistant yo. A ver, porque además no vale muy caro. ¿Además qué, perdona? No vale muy caro, vale muy barato. Para placas de Miele y para lavavajillas. Eso es de comunicación. Vale, ya que te hemos exprimido tanto, Jesús, voy a intentar responder algunas de las preguntas que has ido planteando tú por el camino, ¿no? Vale. El sensor que te montaste tú era este, lo que pasa es que tú creo que lo tienes sin carcasa todavía, ¿no? Sí. Entonces, preguntabas que cómo funciona. Pues cuando está metido en la carcasa simplemente hay que clavarlo en el suelo hasta que no entre más, ¿vale? Claro. Entonces, la parte de la humedad del suelo, que es la pértiga esta que sale para abajo, esa depende del sustrato en el que lo pinches, ¿vale? Entonces la tienes que calibrar tú mismo. Entonces esto no te da un porcentaje, te da un valor entre 0 y 1023. 0 es seco, reseco, y 1023 nunca lo alcanzaría realmente, pero sería que está en un agua... El mar. Entonces tú lo que tienes que hacer es que para la planta o el sembrado en el que lo pongas, dependiendo del terreno que tenga, claro, pues lo pinchas en seco y te anotas el valor que te sale, que va a ser un valor bajo. Lo humedeces a una humedad que consideres razonable y ese valor te lo anotas como máximo. Y ese es el rango, ¿vale? Esto solamente te da un valor entre 0 y 1023, que depende, como te digo, de la humedad fundamentalmente, pero también depende mucho del tipo de sustrato que sea. O sea, no ningún sustrato de coco o tierra o lo que sea, varía. Luego, me imagino que la propia planta, si chupa más o menos agua, pues también dependerá de, o sea, no la humedad del suelo, pero sí la necesidad de ella. Claro. Sí, claro, por eso te digo que tú te marcas los extremos del rango que consideras aceptable y a partir de ahí pues ya eres tú el que tomas la decisión para marcar las alarmas. Tú marcas una alarma y dices, oye, si se baja de este nivel, pues ya es que está realmente muy seco. Claro. Luego, otra cosa que has preguntado, que por qué en la consola no se te muestran los mensajes completos a menos que estés en tiempo real en ella. Y esto es así, ¿vale? En The Thing Network es que no se almacena nada. O sea, en The Thing Network esto es una cortesía que te dan cuando entras a la consola. Posteriormente te dan la cortesía de decirte que has recibido mensajes, pero la información de esos mensajes se ha perdido. Entonces, pero realmente estaba yo en background. No he cerrado la ventana en ningún momento y sin embargo no aparecían esos...
como no estés allí en activo, Ya. no actualiza. Es como si la tuvieras Vale. cerrada, ¿vale? Tienes que estar con la ventana abierta. Y luego, otra cosa que has preguntado. A ver. Sí. Lo de convertir a base 64. Eso lo puedes hacer muy fácil con el. Y a lo mejor aquí te podrías incluso ya ahorrar no de red parcialmente. Con el payload decoder de The Thing Network, en The Thing Network tú puedes definir un payload decoder de Cayenne o de lo que sea, pero también te puedes escribir uno en JavaScript. Anda. Entonces, lo bueno que tiene es que él ya te da decodificado eso en base 64 y tú accedes a los bytes directamente. Vale, Entonces, genial, claro, entonces sí. voy a compartir un momento pantalla, no sé si lo tengo por aquí a mano, a ver si lo puedo enseñar. Que es muy sigo sencillo. compartiendo si queréis, claro, A ver si lo tengo. No lo tengo aquí ahora. A ver. Aquí. Sí, pues eso sí que es muy interesante. Sí, lo que pasa es que tiene una limitación y por eso no sé si a ti te va a servir. Porque, claro, tú si solamente quieres los datos principales de humedad, luminosidad y todo eso, y la batería sí que te vale. Pero si quieres metadatos, que te he visto que has cogido metadatos. Sí, he puesto, pues bueno, realmente por el ejemplo. El RSSI, pues porque me bajé al trastero y estuve también hurgando a ver si llegaba bien este nuevo gateway. Pues si te puedes apañar sin los metadatos con el payload formatter, aquí directamente lo pones en JavaScript y ves que tienes ya el acceso a los input bytes. Directamente puedes acceder a ellos y ya vienen decodificados en base 64. Vale. Entonces, lo interesante que tiene esto es que luego te entrega ya el valor decodificado. Imagínate, en voltaje de la batería 3,5. Pues te lo entrega un elemento JSON. Igual que tú has tenido que ir al elemento uplink, pues tú podrías crear aquí un elemento que fuera batería y te lo crearía ahí. Ah, pues genial. Sí, la verdad es que eso es muy cómodo. Y creo que con eso te podrías ahorrar. Claro, sí, ese era el principal problema que yo tenía en Node-RED, sí. Pero no estoy seguro tampoco, porque Home Assistant tiene que suscribirse a un broker MQTT. O eso, o lo envío por HTTP. Que tiene web. O HTTP sin problema, eso seguro que te funciona. Home Assistant tiene webhooks también, entonces le indicas a TTN que te lo envíe al webhook que has creado en Home Assistant. Por HTTP seguro que funciona. Por MQTT, como lo habías hecho tú, la verdad es que ahora mismo no sabría decir. Sí, porque efectivamente Home Assistant te crea ese servidor MQTT, que yo de hecho al ser dockerizado lo he hecho aparte, lo he hecho con un mosquito y punto. Y sí que podría yo por esa parte especial, pero Home Assistant como tal no te da la opción porque te levanta ese mosquito broker, pero solo se suscribe, no te deja suscribirte a otros servidores. Muy chulo. Pues yo por mi parte no tengo más preguntas. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Nos veremos mañana probando lo de lavavajillas a todos. Yo voy a mirar qué marca tengo, no creáis. Yo ya tengo mi solución de miel. Claro. Es cierto que no sé yo hasta qué punto, pero bueno, estará, me imagino, visto por los problemas de caídas de tensión repentinas y tal, el hecho de quitarle la tensión justo cuando va a empezar, pero bueno, no le veo mayor peligrosidad. Jesús, una pregunta. Yo no conocía Home Assistant. A nivel de, claro, a mí estas cosas que están siempre conectadas a Internet, como Alexa y demás, me dan un poco de respeto, ¿no? A nivel de seguridad, ¿cómo podemos controlar bueno, no sé si hay casos de que haya intentado hackear, que haya doble autenticación para verificar que eres tú, cosas de esas? ¿Cómo está? Yo, por ejemplo, cada cierto tiempo me meto en un programita que siempre meto a la Raspberry Pi, que se llama Lectuban, creo que era, para ver simplemente si han intentado entrar y desde qué IPs. Y, sinceramente, supuestamente hay muchísimo tema con las Raspberry Pi, que te vienen, que te entran, qué tal, de China, muchísimos robots. Yo no he sufrido eso en ningún momento. No sé si es que el propio Feltuban les ha baneado, porque no, lo he dicho muy deprisa. He mirado el registro, no tenía casi baneados. Alguna vez me he baneado a mí mismo, porque no me acordaba la contraseña, la he puesto varias veces mal, pero más allá de eso nunca he visto nada. Entonces, eso por un lado, que es la parte de la fe, ¿no? De que alguien te vaya a entrar y te diga, bueno, no.
Por otro lado, Home Assistant lo puedes tener solo en local, por lo tanto no sale, o sea, sale a internet, pero nadie puede entrar a él, porque no lo tienes expuesto. Yo en este caso sí que lo tengo expuesto, sé los riesgos que tengo y lo tengo expuesto además con HTTPS a través de Google para poderlo conectar justamente al Google Home. Creo que hay alguna opción de hacerlo desde dentro, pero cuando lo hice así y no eran muchos pasos y no lo he deshecho nunca. También hay otra opción que es, como siempre, pasar por caja. Si pagas, no sé si son 10 euros al mes a través de Nabucasa, ellos te lo hacen todo y supuestamente está mucho mejor habitado. Perdona, que no me cae. No, perdón, has comentado que tenías 2 puertos abiertos, ¿no? Sin más. Creo que son solo 2, sí. Creo que es el 80 y el 443, los de HTTP y HTTPS. Creo que con eso vale. Vale, gracias. De hecho, por eso no he entrado desde Google Chrome, porque no quería enseñar la IP pública, que luego me he dado cuenta que la he enseñado, pero bueno, así que nada. Bueno, también si quieres no expuesto. La parte, es más, la parte de seguridad de la casa no está en internet y accede por un firewall desde otra red. De hecho, también es la mayor parte de los routers, incluso los de compañías y demás, ya tienen la posibilidad de hacer una red wifi de invitados. Es bueno tener toda una red solo para IoT. No lo tengo así. sé lo que se debería, pero no lo tengo así. Por lo mismo, como vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo, cuando te das cuenta ya está. Todas las patas de seguridad de casa y demás las tengo en una red separada, no conectable a internet. Y luego, por certificado, me puedo conectar a ciertas zonas, pero no a todas. Perfecto, claro. Con eso está perfectamente hecho, sí. Ah, mira, ahí tienes. Por ejemplo, en el tema de seguridad no me llama mucho la atención, que sé que está de moda, lo que son el Google Assistant, en Alexa. Eso para la seguridad yo lo tengo cortado, no lo quiero para nada. Ya. Eso es eso, efectivamente, es dependiendo de la necesidad y de los riesgos que quieras correr. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, os quería comentar lo que ha pasado este viernes y, bueno, volverle a dar las gracias a Jesús, que nos ha salvado la cara, porque sabéis que este viernes teníamos previsto hacer el taller de fabricación del Nodo Este en Media Lab, pero me llamaron el día de antes y me dijeron que no estaba el espacio disponible porque no había personal para atender el espacio, ¿vale? No hay gente para atender Media Lab. Por un problema del contrato. Hay que sacar un contrato para contratar a gente y el contrato no ha salido. La verdad es que ayer mismo me llamaron y me dijeron que se había resuelto y que sí que podíamos haber ido. ¿Vale? Pero ya había estado hablando con Jesús y ya os había dicho a todos que no lo íbamos a hacer y ya me pareció mal volver a deciros que sí que lo íbamos a hacer. Entonces, que sepáis que al menos aparentemente el problema está resuelto, así es que el viernes que viene estaremos en Matadero construyendo esto, ¿vale? Y nada más, noticias de esta semana. Bueno, lo verá. Yo, ahora que estábamos hablando de Raspberry Pi, que ha salido el sistema operativo de 64 bits, que lo han sacado hoy. El Raspberry Pi OS, que no había antes, solo había de 32 y han sacado hoy el de 64. Y nada más, que seguimos con los problemas para conseguir gateway y eso, que no dejan de encarecerse. Y es terrible. Digo que es terrible el tema de encarecimiento de las cosas. Yo sigo con mi SAND y no hay forma, ¿eh? Claro, esto iba un poco en la línea, daos cuenta del tiempo que llevamos ya hablando de cuándo se va a resolver esto de la carestía de circuitos integrados y tal. Y claro, el año pasado cuando lo hablábamos decíamos, no, la fecha que nos han puesto es febrero. Claro, febrero es ya. Y yo francamente, yo tengo la misma impresión que tenía en octubre y en septiembre. O sea, para mí no ha cambiado nada. Las fechas de entrega de todos los pedidos que yo tengo no dejan de retrasármelas. No sé si tenéis la misma situación o vosotros lo percibís de otra forma. Yo lo percibo así y la mayoría de las cosas al 2023 yo creo que esto ha venido para quedarse. Por lo menos esto va a tener una temporada más, ¿no?
a lo mejor todo el año vamos a estar así, por lo menos. Hasta el año que viene, mínimo. Y en ciertas cosas yo creo que más. Sí, es que, por ejemplo, las Raspberry Pi, que eso es una cosa curiosa, porque yo tenía pedidas desde octubre del año pasado y tenía fecha de entrega para 4 de febrero, que era hoy, y nada, me lo han demorado otra vez hasta el 11 de marzo, me parece, o algo así. Y el precio, 249. No, el precio, curiosamente, el precio me lo mantienen, o sea, no me lo han encarecido. El precio era el que yo lo compré en su momento en octubre. Pero claro, me van desplazando la entrega. Hablábamos el último día en plan de broma que se puede poner uno a revender Raspberry Pis que tengamos en casa que te dé cuenta. Sí, desde luego es el momento para los que tengáis Raspberry Pi de estas antiguas, de las primeras, salvo que la queráis guardar por tema histórico, que luego estas cosas también se revalorizan con el tiempo, pues es un buen momento para quitárselas de encima, desde luego. Es decir, cambiamos Raspberry Pi por caviar. Pues tal cual. Nosotros montamos mucha electrónica de red en la empresa y ha llegado un momento en el que al cliente no le ofreces determinados modelos, le ofreces modelos que se pueden conseguir. O sea... Sí, yo a nivel empresa, os lo he comentado, por ejemplo, a nivel de electrónica red comentas, nosotros trabajábamos con Cisco, el año pasado tuvimos que cambiar a Fortinet porque Cisco no entregaba, este año Fortinet tampoco entrega, no sabemos ni lo que vamos a coger y así estamos. Y hay otros elementos que te dan de 6 a 8 meses mínimo y son elementos más, que prácticamente te los fabrican para ti, pero es que las fábricas están semiparadas porque no llegan piezas. Entonces, yo creo que también que este año va a estar muy complicado y si se libera hasta el último trimestre me parece que vamos a tener problemas como mínimo. Procesadores a partir de el mes de abril van a tener una subida salvaje. Procesadores, has dicho, Alex. Procesadores de Intel van a subir. Así que complicado. A ver, ¿qué? ¿Nos falta un volcán ahora o qué? Por cierto, perdonad que os interrumpa un momento. Me estoy dando cuenta que antes dije que os iba a compartir tanto la presentación como el flujo de Node Red, aunque con lo que me ha explicado Juan Félix, el Node Red lo dejaré para la historia en este caso. Pero bueno, lo comparto, lo dejo en el chat por si acaso alguien lo quiere compartir, ¿vale? Está en el... Si no me parece mal, Jesús, lo que voy a hacer es descargarlo y lo pongo, tenemos un repositorio de documentación, vale, y lo pongo en el repositorio para que esté ahí ya para siempre. Sin problema. Vale, pues lo estoy descargando entonces. Una pregunta, yo he llegado algo tarde, ¿lo tenéis grabado? ¿Por ir a revisarlo luego? Yo no lo he grabado, pero lo ha grabado alguien, pero no sé quién ha sido. Sí, lo habéis grabado. Y lo único que iba a decir, si lo subimos a YouTube, ¿me podéis antes dar esta para intentar tachar la dirección IP pública, que al final sí que he enseñado? Vale, es que ha sido ya con las preguntas últimas he enseñado y bueno, pues por eso, porque no está en YouTube y que se vea, y entonces sí que empieza a funcionar Facebook. Pues quien lo haya grabado, si hace el favor, no me pasa un enlace y yo te lo paso, Jesús, para que tú borres lo que consideres, ¿vale? Sí, es solo quitar esa línea que ha salido un momento. Me he dado cuenta. Vale, enseñar. Vale, pues si os parece bien, podemos dejarlo aquí. Nuevamente, gracias, Jesús. Y nada, nos vemos el viernes que viene aquí en Matadero, si todo va bien. Entonces yo a mediados de semana más o menos confirmaré que efectivamente no hay problema y lo que os dije, podéis venir los que queráis construir o los que queráis mirar simplemente también sin problema. Pues nada más, que paséis buena semana, cuidaos mucho y nos vemos el viernes entonces. Buen fin de semana. Buen fin de semana, adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Hasta luego a todos.